1 de cada 4 andaluces sufre exclusión social, lo que se traduce en 1.100.000 personas en situación de pobreza extrema. En la mitad de los hogares, además, hay dificultad para llegar a fin de mes. Y el número de ciudadanos sin techo se ha triplicado desde 2007. Son los datos escalofriantes aportados hoy en el Día Internacional de los Derechos Humanos por dos organizaciones humanitarias que tanto aportan a nuestra comunidad: Pro Derechos Humanos de Andalucía y Cáritas. Ambos colectivos han denunciado un grave retroceso de los derechos humanos desde que estalló la crisis, por lo que piden a las administraciones públicas partidas presupuestarias específicas que corrijan la escalada de desigualdad, así como dos decisiones profundas: una ley de inclusión social y una renta básica universal. Ese titular de portada en un día en el que recibimos al portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz. Con Mario Jiménez, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. La crisis ha golpeado con dureza a los que menos tienen y ha disparado, como hemos conocido en los últimos meses, la desigualdad social. De ahí que Derechos Humanos reclame una intervención urgente de la Junta y del Gobierno central para frenar la pobreza en Andalucía. La ONG, de hecho, urge a una ley de inclusión social y una renta básica universal. Hace falta ya una ley de inclusión. En Andalucía hablamos mucho, pero parece que hacemos poco. La ley de inclusión no llega, la renta básica universal tampoco llega. Y, desde luego, sorprende que en estos momentos a algunos ayuntamientos se le ocurra hacer ordenanzas municipales de limpieza y residuos, bien ordenanzas nuevas, como puede ser el caso de Córdoba, o bien como la de Sevilla, que pretendía incluir también sanciones económicas a las personas más necesitadas. Esto es absurdo, es el mundo al revés. ¿Cómo vamos a condenar a una persona que está buscando comida en un contenedor a más situación de pobreza? La crisis también propicia oportunidades de sinergias, como la de grandes industrias que han creado una plataforma en Sevilla para impulsar el sector. Son Cobre Las Cruces, Heineken, Persán y Renault, que invitan a otras empresas y de otras provincias a sumarse, como han trasladado en una reunión que han mantenido con la presidenta de la Junta. Porque la manera de luchar contra esos momentos de dificultad son viendo las oportunidades que se presentan. Hay mucho que hacer, en el futuro, y es el momento de aliarnos y de buscar acciones conjuntas con los gobernantes, que presentemos proyectos para que la sociedad nos vea con mejor imagen de la que en estos momentos tenemos, y con un sentido de orgullo, ¿no? Pleno en el Parlamento andaluz, donde ha tomado posesión de su escaño de Izquierda Unida el dirigente de la CUT, Álvaro García Mancheño, en sustitución de Juan Manuel Sánchez Gordillo. Y al igual que su predecesor y otros miembros de la coalición de izquierdas, ha usado la fórmula del imperativo legal. Prometo, por mi conciencia, desarrollar la labor de parlamentario andaluz por imperativo legal, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Y me comprometo a luchar con todas mis fuerzas por los derechos humanos, la soberanía y las libertades de los andaluces y de las andaluzas. Profundo malestar y sorpresa en la Junta ante el plan de empleo presentado por la ministra de Trabajo, la andaluza Fátima Báñez, esta misma tarde para parados de larga duración. El consejero de Economía lo cree insuficiente y restrictivo, al tiempo que denuncia el cambio de criterio del Gobierno central, que, recordemos, ha recortado sistemáticamente los 3 últimos años las políticas activas de empleo al entender que eran ineficaces y no creaban empleo en Andalucía. Y ahora aprueban un plan que comenzará en pleno periodo electoral. Yo salgo sorprendido porque han estado durante 3 años diciendo que las políticas activas de empleo eran políticas ineficaces. Ahora, en estos momentos, en estas circunstancias, pues de nuevo vuelven a girar y valorar positivamente las políticas de empleo. Pues posiblemente también, hombre, en política pues todos conocemos cómo funcionan las cosas y hay elecciones a la vista en el mes de mayo, ¿no? Yo voy a seguir siendo perseverante porque creo que Andalucía no tiene por qué estar discriminada con otras regiones. Un plan especial de empleo para Andalucía nos ayudaría. Una petición que ha caído una vez más en saco roto.
Sánchez Maldonado no ha acudido al Pleno, lógicamente estaba en Madrid en esta reunión con la ministra y las comunidades autónomas, un pleno en el que, por tanto, se ha aplazado la comparecencia del consejero de Economía para informar sobre la situación de la agencia IDEA, que según el Partido Popular está en quiebra, con pérdidas acumuladas de más de 300 millones de euros. Es todo un caos, que pone de manifiesto realmente lo que pasa en las cuentas. Es un caos de organización, es un caos administrativo, es un caos en la concesión de ayudas. Es un desastre. En clave política recordamos las palabras del expresidente Manuel Chávez, quien ayer alertó sobre las críticas internas del PSOE, muchas de ellas procedentes de Andalucía, que cuestionan el liderazgo del secretario general Pedro Sánchez. Yo quiero dar un aviso para navegantes, ¿no? El partido en estos momentos tiene pocas oportunidades y estas oportunidades se llaman Pedro Sánchez, por lo tanto no convendría jugar con fuego. El PSOE andaluz niega críticas desde Andalucía. Bueno, yo creo que no se ha producido ninguna crítica por parte de la dirección del Partido Socialista en Andalucía a la dirección federal. Es más, yo creo que eso no es ni siquiera compatible con la tarea que siempre ha realizado el Partido Socialista de Andalucía, que está haciendo y que va a seguir haciendo, que es ser el pilar fundamental del proyecto federal del partido. Y concluimos el sumario esta noche con un nombre propio, Peter Angelina, Pedro para los vecinos de Triana de Sevilla, que ven desde hoy con otros ojos a este inmigrante nigeriano que vende pañuelos para estudiar medicina y que ayer devolvió 27.000 euros que se encontró en metálico y en cheques. ¿Tú cuentas mi moneda? Yo sí, recuerdo. Yo no. Yo no quiero. Como yo hice, el amor de Dios es muy importante. Yo quiero una persona con corazón, bueno corazón. Soy bueno. Son los asuntos fundamentales que abordaremos en la tertulia en compañía esta noche de Rosa Yacer, de Elena Manzano, de Raúl Limón y de Carlos Rosado. Los cuatro se incorporarán en unos minutos a la entrevista que comenzamos en estos momentos con Mario Jiménez. Buenas noches. Buenas noches. Mario Jiménez, portavoz parlamentario del Partido Socialista en la Cámara Autonómica. Me va a permitir, que antes que nada, que le pregunte por la noticia que hemos conocido hace tan solo unos minutos. Esta misma tarde ha concluido la reunión entre la ministra de Trabajo, por cierto, andaluza, onubense, Fátima Báñez, con los consejeros de Economía y Empleo de las comunidades autónomas, en el que les ha informado de la activación de un plan, bienvenido sea, de un plan para parado de larga duración con ámbito nacional. Descarta un plan, una vez más, para Andalucía y, sobre todo, para sorpresa del consejero de Economía, vuelven a confiar en las políticas activas de empleo que le han denegado o que le han recortado a Andalucía sistemáticamente en los últimos años, aduciendo precisamente el Gobierno central de que no eran eficientes en nuestra comunidad. Le pido una valoración. Bueno, yo creo que estamos de nuevo ante un desatino y una absoluta falta de orientación y de criterio a la hora de definir unas respuestas al drama del desempleo que estamos viviendo en España de manera especialmente intensa en nuestra comunidad autónoma y que tiene causa de la crisis económica, pero también trae causa de la gestión desastrosa que ha hecho el Gobierno del Partido Popular y de la reforma laboral que impulsó la ministra Báñez. Y la respuesta sigue siendo ineficiente, una respuesta que no va a resolver los problemas, no deja de ser un parche y desde luego no satisface las necesidades ni de las personas que están en una situación muy difícil, a las que de nuevo se le enfrenta a un panorama complicado. Con esa propuesta de una renta de en torno a los 400 euros, creemos que es insuficiente, que la teórica recuperación económica tiene que traducirse en el bienestar de la familia y esas familias son las que peor están pasándolo en este país, por lo tanto tenía que producirse una mayor aportación a esa renta y desde luego es claramente insatisfactoria lo que ha planteado para la comunidad autónoma de Andalucía. Andalucía necesita un plan específico de empleo para nuestra comunidad y Andalucía desde luego no debería haber sufrido el castigo que ha tenido con las políticas activas de empleo. Hemos perdido 3 años en las que se nos ha recortado de manera sistemática las políticas activas de empleo, aduciendo precisamente que no servían para nada. Y ahora de repente la solución son las políticas activas de empleo. Si no lo eran, no lo pueden ser ahora. Y si lo eran, el Gobierno le ha estado hurtando 3 años de solución al desempleo en Andalucía por el capricho y la actitud de discriminación permanente a la que tiene sometida. Por tanto, ¿considera usted que sería una medida electoralista pura y dura? Bueno, posiblemente, desde luego lo que yo creo es que ese no es el camino. El camino debe ser el del diálogo, el de sentarse a ver cuál es la salida que tiene este país desde el punto de vista económico y del empleo y el del tener una especial consideración a aquellos territorios que tienen una situación más complicada y desde luego Andalucía tendría que ser una prioridad absoluta, pero es evidente, cada vez más evidente,
que ni para el Partido Popular de Andalucía, ni para el PP de España, ni para el presidente del gobierno de este país, Andalucía forma parte del Reino de España y los problemas que tienen los ciudadanos de Andalucía no están en su agenda. Me va a permitir, señor Jiménez, que le pregunte sobre otra cuestión de actualidad de hoy día. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y tanto Derechos Humanos, Pro Derechos Humanos de Andalucía como Cáritas han vuelto a poner el dedo en la llaga en las cifras que conocíamos meses atrás, alarmantes, 1.100.000 andaluces en pobreza extrema, y piden precisamente estos dos colectivos una ley de inclusión social y una renta básica universal. ¿Usted cree necesarias estas dos actuaciones? Bueno, precisamente el Gobierno de la Junta de Andalucía está trabajando en estos momentos en una reforma integral de las políticas sociales en la comunidad autónoma, con la aprobación de un anteproyecto de lo que va a ser la futura ley de servicios sociales en la comunidad autónoma, orientada precisamente a la inclusión social y a intentar conseguir unas cifras que sean aceptables en términos de exclusión social. Y también está el Parlamento de Andalucía, porque así lo acordamos los dos grupos que sustentamos al gobierno andaluz, el Partido Socialista e Izquierda Unida, trabajando, poniendo en marcha un grupo de trabajo sobre renta básica para nuestra comunidad autónoma. Un grupo que va a terminar sus trabajos en los próximos meses. Yo me calculo que en el entorno del mes de febrero o marzo va a tener terminadas sus conclusiones y que va a ser una propuesta para Andalucía y para el conjunto del Estado español. Porque solo es posible una renta básica si está vinculada a una determinada política fiscal, que desde luego no es la política fiscal que está impulsando el gobierno del Partido Popular. Hace falta un cambio en la política fiscal que permita recaudar con una orientación a hacer frente a una renta, que desde luego no puede ser la renta que está funcionando, por ejemplo, en Alaska, que cualquier ciudadano, por el hecho de ser ciudadano, esté trabajando o no esté trabajando, sea inmensamente rico o inmensamente pobre, tendrá una renta del Estado, sino que tendría que ser precisamente una renta que garantice que ninguna familia en nuestro país viva por debajo de los umbrales que se consideran razonables. Pero para eso hay que cambiar la política fiscal a nivel del Estado y solo es posible articular una renta básica si se hace desde el Gobierno de la Nación. Señor Jiménez, portavoz parlamentario del Partido Socialista, hablemos precisamente de su formación, del PSOE. Usted ha sido hoy el único destacado dirigente del Partido Socialista que se ha pronunciado sobre las palabras ayer del expresidente Manuel Chávez. Usted ha dicho que el PSOE andaluz apoya a pie juntillas, 100%, a Pedro Sánchez como líder nacional del Partido Socialista. Entonces, ¿a quién cree que iban dirigidas las palabras de Manuel Chávez cuando decía aviso a navegantes, no juguemos con fuego, tenemos pocas oportunidades en el PSOE y la oportunidad se llama Pedro Sánchez? ¿De dónde vienen esas críticas internas al liderazgo de Pedro Sánchez? Bueno, ¿a quién se refería Manuel Chávez? Yo creo que hay que preguntárselo a Manolo Chávez. Yo no sabría interpretar a quién se está refiriendo. Desde luego, a quien no se puede estar refiriendo bajo ningún concepto es al PSOE de Andalucía, que fue la militancia del Partido Socialista en Andalucía clave en la victoria de Pedro Sánchez con su voto, porque así lo decidieron, en voto secreto, en urna, y que desde luego, una vez que es el secretario general del Partido Socialista, tiene todo el apoyo, todo el respaldo de la federación más importante del partido, que es el Partido Socialista, que tiene en su ADN históricamente ser el sustento y el soporte fundamental que tiene la dirección federal del partido. Nosotros sabemos que tenemos encomendada esa tarea, la hemos hecho siempre, la estamos haciendo, la vamos a seguir haciendo. Es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, y además vamos a seguir haciéndolo desde el punto de vista interno, y vamos a hacerlo también de la manera que creemos que mejor contribuimos a la fortaleza del proyecto del partido, que es obteniendo unos buenos resultados para el proyecto del Partido Socialista en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En eso estamos volcados y orientados nuestra actividad a las próximas elecciones municipales que se celebrarán en el mes de mayo del año que viene, porque pensamos que la mejor manera de garantizar gobiernos cercanos para los ciudadanos, por un lado, y de fortalecer el proyecto del Partido Socialista en España, es precisamente que en Andalucía se obtengan unos buenos resultados. Yo creo que todo el mundo está en eso, ¿no? Otra cosa es lo que algunos medios de comunicación quieran escribir en un momento transitorio, que es el que siempre se produce entre la elección de un líder político y la celebración de unas elecciones que dé una referencia de ese liderazgo, ¿no?
Eso es normal que pase. Yo creo que no hay que darle tampoco más trascendencia ni más importancia. Pedro Sánchez tiene el respaldo del partido, tiene una tarea encomendada, que en primera instancia es ganar las elecciones municipales y autonómicas que se celebran en el mes de mayo del año que viene, y por supuesto que cuando el partido llegue y se enfrente a las elecciones generales esté en las mejores condiciones para poder ganar esas elecciones para los ciudadanos en España. Dos cuestiones sobre la última frase que usted ha dicho aquí en estos momentos. Precisamente una de ellas las ha dejado entrever esta mañana en la rueda de prensa. Me gustaría saber si tenemos que leer entre líneas o cogemos la cita textual cuando usted dice: Ferraz es responsable de los resultados en las autonómicas y municipales en España. San Vicente, o sea, el PSOE andaluz, es responsable de lo que ocurra en Andalucía. ¿Cita textual o hay que leer entre líneas? Después de las elecciones autonómicas y municipales, ¿va a pasar algo? Bueno, yo espero que lo que pase es que cambie muchos gobiernos que en estos momentos están en manos de la derecha y que vuelvan al Partido Socialista, que yo creo que va a ganar las elecciones municipales y autonómicas en toda España y que desde luego lo va a hacer en Andalucía. A lo que yo me refería es que efectivamente las direcciones tienen una responsabilidad. La dirección federal es responsable de los resultados que se produzcan en el conjunto del territorio de España, las direcciones regionales lo son de sus respectivas federaciones, las direcciones provinciales de sus provincias y las agrupaciones locales de las suyas. Al final es una responsabilidad compartida y una responsabilidad señor Jiménez, venimos de unas elecciones europeas en las que el PSOE tuvo unos malísimos resultados en el conjunto de España y unos dignos resultados que de hecho mantuvieron el listón del Partido Socialista en Andalucía. Si eso ocurriese también tras las autonómicas y municipales de mayo, ¿de nuevo se pondría el foco en Susana Díaz? ¿Cree usted que Susana Díaz debería dar el salto a la política nacional? Si nos enfrentásemos a ese escenario. Bueno, yo creo que hay que dejar de especular sobre esa posibilidad. Yo creo que la presidenta de la Junta de Andalucía lo ha dicho con claridad y lo ha dicho varias veces porque varias veces se le ha preguntado en esa dirección, ¿no? La orientación, el trabajo, la preocupación fundamental, la tarea que tiene encomendada y que yo tengo la oportunidad de trabajar con ella y veo la ilusión, las ganas y el esfuerzo que le pone a esa tarea, porque le preocupa mucho evidentemente la situación que están viviendo los ciudadanos andaluces en un momento como este. Su preocupación fundamental es Andalucía, evidentemente. Y como secretaria general del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, evidentemente le preocupa y le concierne todo lo que pase con el proyecto del Partido Socialista en España. Pero su orientación y su vocación, Susana, podía haberse presentado a la Secretaría General, evidentemente. Yo creo que si lo hubiera hecho, hubiera ganado ese congreso. Sin embargo, optó por los andaluces, optó por Andalucía. Y por tanto yo creo que no merece la pena seguir especulando en esa dirección. Cambiemos de asunto. A casos de corrupción, ¿la Junta se personará como acusación particular, cree usted, en la causa de los ERE en el Supremo? Mire, yo creo que eso no se le debe preguntar a ningún responsable político, porque no va a ser ningún responsable político quien tome esa decisión. Se lo pregunto porque así se lo han pedido responsables políticos, en este caso del Partido Popular. Bueno, pero yo creo que en eso está trampeando el Partido Popular, como es normal, ¿no? Manipulando las cosas. El Partido Popular sabe perfectamente que la posición jurídica de la Junta de Andalucía no la marca el Consejo de Gobierno, la marca el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Y lo que determine en su momento, que todavía no se ha producido, ni siquiera se ha abierto juicio, no se ha planteado ningún tipo de imputación a las personas que aparecen en el escrito razonado que remitió la jueza Laya al Tribunal Supremo. Todavía falta mucho para ese momento en el que tuviera que producirse un pronunciamiento o una personación. Cuando llegue ese momento será criterio exclusivo, lo sabe bien el Partido Popular, pero miente a sabiendas y trampea sabiendo lo que está haciendo. Será el criterio exclusivo del Gabinete Jurídico el que decida la posición que a ese respecto tenga la Junta de Andalucía, como viene haciéndolo en el resto de las causas en el que el Gabinete Jurídico ha entendido que era preciso que se personara a la Junta de Andalucía como afectada en defensa del interés general y de los recursos públicos de la Administración autonómica. Comparto con usted unas reflexiones, unas curiosas declaraciones singulares, tal y como él mismo las definió José Luis Sanz, alcalde de Tomares, también senador del Partido Popular. Ayer dijo que no todos los imputados son iguales y que él no tiene por qué asumir responsabilidades políticas porque está siendo investigado por la justicia por una denuncia de otro partido político por cuestiones administrativas y que, sin embargo, los expresidentes Chávez y Griñán sí tienen que asumir responsabilidades políticas cuando están siendo investigados por el Supremo. No imputados, investigados. ¿Qué le parece ese doble rasero? Bueno, me parece que es pura y llanamente insoportable en términos
de inteligencia del que escucha ese tipo de argumentación, un ejercicio de cinismo y de fariseísmo muy propio de un partido que efectivamente tiene una doble vara de medir. Yo creo que esto en esto de la corrupción no nos medimos en función de lo que le exigimos a los demás, nos medimos en función de lo que hacemos en el ámbito de nuestra responsabilidad cada una de las fuerzas políticas, ¿no? Yo creo que la respuesta del Partido Socialista en Andalucía y en el conjunto del Estado es una respuesta clara y contundente cuando aparece un caso de estas características, y lo que estamos viendo en el Partido Popular es una filosofía muy extraña. Cuando al Partido Popular le va mal o termina apareciendo en un proceso judicial, siempre actúa de la misma manera. Sus imputados no son imputados, sus sospechosos no son sospechosos, los de los demás sí, evidentemente, y dan un paso más siempre. Cuando le va mal en términos judiciales, no deciden confesar la verdad o cambiar de abogado. Vemos que lo que plantean al final siempre es cambiar de juez. ¿Se sienten ustedes incómodos con el continuo amago, pero no doy, de Izquierda Unida pidiendo o anticipando una comisión de investigación sobre los cursos de formación? Bueno, yo lo que creo que se trata de un debate que no tiene sentido. Un debate que alimentan sus socios de gobierno. Bueno, pero que yo creo que eso tiene más que ver con sus debates internos que con una posición real como socios de gobierno, ¿no? Yo creo que Izquierda Unida sabe perfectamente, porque está dentro de gobierno, el esfuerzo que en términos de transparencia y de dación de cuentas lleva haciendo el gobierno de la Junta de Andalucía. El consejero de Educación y el consejero de Empleo llevan dando cuenta mes tras mes en sus respectivas comisiones de toda la información que se le viene solicitando al respecto de la formación. Han comparecido en el Pleno también cuando se le ha requerido. Tuvo que ser el propio consejero de Educación el que le recordara a los grupos políticos de la Cámara los procedimientos para poder acceder en tiempo real a todos los expedientes de la formación en Andalucía a través del artículo 7 del reglamento de la Cámara, porque parece que se les había olvidado a ellos que había ese mecanismo. En definitiva, yo creo que no es necesario, porque el Gobierno está haciendo un esfuerzo y está trasladando toda la información que se le requiera. ¿Usted cree que el Gobierno goza de buena salud? Usted, que pertenece al Comité de Enlace, buena salud en el Comité. Perfectamente, no hay más que ver que... ¿No observa usted un cambio de estrategia por parte de Izquierda Unida de distanciarse de las políticas socialistas con esas críticas de cara al documento del día 21 que van a debatir internamente? Yo entiendo que no. Yo creo que se trata más de un debate interno que tendrá que decantar internamente y que desde luego no puede ser preocupación del Partido Socialista como socio de gobierno de Izquierda Unida, ni debe ser preocupación del Gobierno. Solo tiene que resolver internamente Izquierda Unida, porque sus debates son suyos, igual que los debates del Partido Socialista son suyos. Lo más importante, lo fundamental, que es el trabajo del Gobierno, sigue a toda máquina con un proyecto de presupuesto que está viendo ya sus últimas fases de aprobación en el Parlamento de Andalucía, con una serie de proyectos de ley que van a ir llegando al Parlamento y que en el próximo semestre van a culminar todo el compromiso legislativo que adquirimos en su momento, y con una tarea de gobierno que sigue haciendo de Andalucía el territorio en el que más recursos está aportando contra la crisis y en favor del empleo, y el único territorio de España, por cierto, gracias a ese gobierno de izquierda, que es muy importante preservar, el único territorio de España donde el estado del bienestar sigue siendo una realidad. Pues vamos a hacer una pausa obligada para la publicidad. Señor Jiménez, volvemos en 4 minutos. Y le quiero preguntar por Juan Manuel Moreno Bonilla, por las críticas que hizo por Juan Manuel Moreno Bonilla. Ya uno casi no se acuerda de quién es. Bueno, no se acordará, pero yo le tengo que preguntar. Que fue a Bruselas precisamente a criticar la gestión que de los fondos europeos hace la Junta de Andalucía, y también cierto. Por qué piensa usted que debe hacer Íñigo Errejón. Pero eso lo vamos a hacer después de la publicidad. Venga, 4 minutos y volvemos. Seguimos esta noche a por todas con el portavoz parlamentario del Partido Socialista Andaluz. Señor Manuel Jiménez, le habíamos dejado emplazado 2 preguntas. Primero, Juan Manuel Moreno Bonilla, el que dice usted no acordarse. No me acordaba ya. No se acordaba. Fue a Bruselas a criticar la gestión que hace la Junta de Andalucía de los fondos europeos. Bueno, broma aparte, yo creo que eso es una actitud impresentable y despreciable de un responsable político. Yo creo que para intentar sacar determinados réditos políticos, para intentar vender un mensaje político, no hay que irse a hacer daño, que es lo que fue a hacer el señor Moreno Bonilla a Bruselas. Para una comunidad autónoma que ha sabido precisamente de los fondos europeos
convertirlo en una palanca de desarrollo, de crecimiento, que hemos pasado de ser una región de convergencia, una región de transición, precisamente gracias a los fondos europeos, que hemos aumentado nuestra renta per cápita, que hemos transformado nuestro sector primario, las infraestructuras gracias a los fondos europeos, ir a poner en cuestión la capacidad de gestión de la comunidad autónoma, aparte de ser una inmensa mentira, porque en más de una ocasión se nos ha aplicado la cláusula de eficiencia por haber sido capaz de gestionar mejor que otros territorios los fondos europeos, es una estrategia dañina que va a hacer daño y que va a comprometer justo en un momento en el que se está debatiendo proyectos tan importantes como el Plan Juncker, que podría significar una inyección de recursos muy importantes para el empleo y para la actividad económica en Andalucía, un daño terrible. A mí me recordó Moreno Bonilla aquellas palabras que en su momento pronunció Aznar cuando estaba Felipe González discutiendo los fondos de cohesión y lo llamó pedigüeño, ¿no? Me parece que esa es la peor manera de hacer política y con ese tipo de actitud Moreno Bonilla se define a sí mismo como un pésimo político. ¿Y a su juicio qué debería hacer Podemos con Íñigo Errejón o Íñigo Errejón consigo mismo después de haber sido suspendido de empleo y sueldo y expedientado por la Universidad de Málaga al apreciar precisamente indicios de que incumplió su contrato y de que incluso pudo vulnerar la ley de incompatibilidades? Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer el partido político Podemos, tiene que acostumbrarse además a hacerlo, tiene que acostumbrarse especialmente su líder, el señor Iglesias, es acostumbrarse a dar explicaciones. Un líder político no se puede pasar la vida dando sermones, sino que cuando tiene que hacerlo, tiene que dar explicaciones. Y Podemos tiene que pasar de las lecciones y de los sermones a las explicaciones. Y en este caso tiene que hacerlo, porque resulta que su número 2 o su número 3 en el conjunto del Estado ha tenido un comportamiento indebido, que ya veremos incluso si se trata de un comportamiento ilegal, porque ha podido terminar utilizándose dinero que la Administración andaluza destinó para la investigación en materias relacionadas con la vivienda, nada más y nada menos, ha podido terminar sirviendo presuntamente para financiar la campaña de Podemos, porque resulta que ese dinero estaba pagándole el salario al que era el coordinador de campaña del partido político Podemos, que en vez de estar haciendo su trabajo en la Universidad de Málaga, obligación que tenía de estar en su centro de trabajo haciendo esa tarea, estaba dedicándose a una campaña. Eso es absolutamente impresentable. Por tanto, primero, explicaciones. Lo segundo, devolver el dinero que haya cobrado indebidamente. Y a partir de ahí yo creo que Podemos se tiene que medir en términos de contundencia desde el punto de vista de su código ético, y a eso que predica para los demás, empezar aplicándolo consigo mismo y ver, sin que nadie le diga lo que tiene que hacer, cómo responde a algo que evidentemente está fuera, es un comportamiento que no es ético y que puede terminar siendo un comportamiento ilegal. Pues preguntan a continuación los 4 tertulianos que nos acompañan esta noche. Carlos Rosado, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenida, Elena Manzano. Hola. Igualmente, Raúl Limón. Hola, ¿qué tal? buenas. Rosa Yacer, empezamos contigo. Buenas noches, porque querías hablar también de Podemos. No, siguiendo un poco por Podemos, ha comentado antes que no tenía ninguna duda de que el PSOE iba a ganar o iba a conseguir unos resultados muy favorables en las próximas elecciones municipales. ¿Qué valoraciones o qué expectativas, porque las encuestas ahora mismo tienen tal grado de incertidumbre que quizás no nos sirven, pero cuál es su olfato que lo tiene después de muchos años en política, de qué va a pasar con Podemos en Andalucía ahora y en las autonómicas? ¿Cómo va a afectar ese fenómeno? Bueno, yo más que confiar en mi olfato, prefiero confiar en el olfato de los andaluces, que no le ha fallado históricamente y que ha sabido siempre distinguir muy bien los que venían con mercancía averiada, ¿no? Y ha sabido muy bien diferenciar y establecer claramente quién era la mejor opción política para el momento que estaba viviendo nuestra comunidad autónoma en todos los ámbitos. Y yo lo creo firmemente, que cuando llegue el momento los andaluces van a posicionarse muy claramente a favor del proyecto que representa el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, para los ayuntamientos pequeños y para también los ayuntamientos grandes. Y con una parte muy importante de los resultados electorales negativos que se produjeron en las elecciones del 2011 se van a corregir en estas elecciones, y el Partido Socialista va a recuperar un número importante de alcaldías, va a recuperar el gobierno de capitales de provincia y va a recuperar... encuestas de cuáles podría estar esa posición? Bueno, yo no voy a... Porque claro, si el número...
podemos... Bueno, pero es un secreto a voces que Huelva, usted conoce bien esa provincia y esa capital, ¿en Huelva hay posibilidades? Bueno, yo creo que hay posibilidades en todas las capitales de provincia. En algunos sitios hay más posibilidades, en otros sitios a lo mejor está más discutido el asunto. Pero yo creo que en términos generales, que es lo que podemos aventurar a estas alturas, el Partido Socialista va a recuperar el gobierno de capitales de provincia y va a recuperar el gobierno de diputaciones provinciales que en las elecciones del 2011 se perdieron. Pero si tiene que pactar, ¿pactará con Podemos? Es decir, si la opción en Sevilla, por ejemplo, es un gobierno municipal del PP o PSOE con Podemos. Bueno, para empezar, yo creo que esa formación política ha dicho que no se iba a presentar a las elecciones municipales, no lo sé. Vamos a pensar que se presenta con Ganemos como finalmente, o digamos que la formación Ganemos, esa agrupación de ciudadanos, termina encontrando ese espacio. Y Podemos está detrás de esa formación. Bueno, está el profesor Joaquín Murías, ¿no?, que también se está de alguna manera posicionando como posible. Bueno, yo creo que en este momento la pregunta es, ¿el PSOE ante una eventual victoria del PP y una mayoría de PSOE con otra formación de izquierda que pudiera ser Podemos, pactaría con Podemos? Bueno, yo no creo que Podemos sea una formación de izquierda. De hecho, ellos mismos no se definen como una organización de izquierda y de partida comprenderá ustedes que para un partido político de izquierda, de centro-izquierda, como el Partido Socialista, no es una opción pactar con una formación que no es de izquierda. Nosotros aspiramos a gobernar en solitario y creemos que en muchos sitios vamos a tener mayoría suficiente para poder gobernar en solitario. Si no la tuviéramos, nuestra orientación fundamental para la posibilidad de establecer algunos acuerdos tendrían que ser las organizaciones de izquierda. En estos momentos, la única organización de izquierda que yo creo que tiene capacidad de presentarse en el conjunto del territorio de la comunidad autónoma y que, bueno, como ocurre en el caso del gobierno andaluz, podría ser un socio si llegara ese momento, aunque nosotros evidentemente aspiramos siempre, también en Andalucía, evidentemente, a gobernar en solitario porque creemos que tenemos un proyecto autónomo para poder hacerlo, podría ser Izquierda Unida. Podemos no es una fuerza ni de izquierda ni de derecha, se sitúa en la nebulosa del populismo. Hay otras fuerzas de esas características en Andalucía. En Córdoba, por ejemplo, está Sandokan, quiero decir que son fuerzas políticas populistas que evidentemente a nosotros no nos parecen que son las referencias con las que poder pactar un gobierno de izquierda. Nuestro proyecto político es de izquierda, nuestra orientación es de izquierda, nuestra acción de gobierno es de centro-izquierda y evidentemente solo contemplamos, si llega el caso y es indispensable, un acuerdo con fuerzas que son inequívocamente de izquierda, como es el caso de Izquierda Unida. A ustedes le queda un año largo de legislatura, si no hay un cambio, si no hay un adelanto electoral, ¿no? Yo quería hacer la reflexión sobre la situación en la que se encuentra el Parlamento andaluz actualmente. Es decir, usted es el portavoz de... Bueno, el Partido Socialista tiene el candidato, que es la presidenta de la Junta, que ya ha concurrido, no directamente, pero indirectamente sí, ha concurrido unas elecciones después de las autonómicas, de las europeas, donde se produjo un cambio de tendencia en el voto. Usted es el portavoz parlamentario del PSOE y, sin embargo, ustedes afrontan en este año que queda y para las próximas elecciones con una situación un tanto chocante, porque usted se confronta con el Partido Popular, con un señor que no es el candidato, que luego acude a Bruselas y hace estas cosas, esos circunloquios de los que usted hablaba al principio, ¿no?, de buscando foco cuando el foco natural debería ser el Parlamento. Pero Izquierda Unida tampoco tiene ahí tampoco tiene su candidato, aunque lo tenga identificado ya. Incluso Podemos, que no quiero tampoco centralizarlo en esto, no tiene ni candidato, ¿no? Es decir, el año que les aguarda a ustedes, yo no sé si esto con este panorama es un año cómodo o un año incómodo, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de la fijación de opciones, en la medida en que la confrontación política facilita un poco el descarte de los candidatos, ¿no? Sin embargo, aquí hay esa longitud de onda diferente que resulta tanto chocante que Andalucía, ¿no? Bueno, no es la primera vez que ocurre esa circunstancia en Andalucía. Yo recuerdo una legislatura en la que ni el candidato, ni Arena ni Valdera en aquel momento estaban en el Parlamento de Andalucía. Bueno, cómoda no es esta legislatura bajo ningún concepto porque estamos en una situación muy difícil desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico terrible. La información que viene del Gobierno de España siempre es del mismo tenor, recorte, se hurta dinero y recursos públicos que deberían venir a Andalucía para atender las necesidades fundamentales que tenemos como comunidad autónoma.
Es verdad que el resto de las fuerzas políticas tienen desplazado el liderazgo fuera del Parlamento, que ocupa evidentemente la centralidad de la vida política en la comunidad autónoma. Ese es su problema. En cualquier caso, lo que no va a ocurrir nunca es que el Partido Socialista, a la presidenta de la Junta de Andalucía, le pierda el respeto al Parlamento por el hecho de que allí no estén los líderes. Es más, la presidenta de la Junta de Andalucía se ha comprometido a acudir 2 veces al año para un debate general en el Parlamento de Andalucía, demostrando que para nosotros es fundamental el Parlamento como expresión de la soberanía de los andaluces y como el espacio central de la política en nuestra comunidad autónoma. La tarea allí es una tarea muy importante. Allí se aprueban los presupuestos, se aprueban las leyes más importantes que interesan a los ciudadanos de Andalucía y vamos a trabajar. Hay mucho proyecto legislativo que va a llegar precisamente, como ocurre siempre, en el último cuarto de la legislatura, y va a haber una altísima intensidad política en el Parlamento desde el punto de vista legislativo, también de los grupos de trabajo que están en funcionamiento, como el de la renta básica o como el de la reforma de la ley electoral, que yo creo que indiscutiblemente el Parlamento va a ser el foco fundamental de la vida política en Andalucía, ¿no? Y en ese año incómodo que les queda por delante, no sé si se ha referido un poco subliminalmente a su relación con Izquierda Unida. Se le preguntó por qué su socio lleva varios amagos de comisión de investigación con el caso del fraude o del presunto fraude de los cursos de formación. Usted se ha referido antes a que puede ser un debate interno en el seno de Izquierda Unida, decir que primero la presenta, luego decir que a lo mejor la presenta con el PSOE, luego hoy ha matizado que no quería decir que con el PSOE fuera una condición, sino que les gustaría. ¿En esa marcha atrás, si lo entendemos así, o en esa matización de Izquierda Unida ha tenido algo que ver el PSOE? Es decir, ¿a el PSOE le ha molestado que Izquierda Unida anunciara que si presentaba una comisión de investigación sería con el PSOE? ¿Al PSOE? ¿Que si al PSOE le ha molestado? Sí, que se han hablado con ellos porque no les haya gustado esa forma de ese tipo de actuar. De debates que pertenecen exclusivamente a la esfera de la propia Izquierda Unida, nosotros no entramos. Nuestras referencias son más claras en ese sentido. El Gobierno está dando cuenta de manera sistemática en el Parlamento de esa cuestión de la formación. Hay 2 consejeros que sistemáticamente están trasladando información al Parlamento. En los plenos no falta un pleno en el que esa materia salga y se esté dando información al Parlamento. La colaboración de la Junta de Andalucía con las instancias judiciales a las que ha llegado elementos de ese caso es plena y absoluta. Es decir, yo creo que eso no tiene sentido en estos momentos plantearlo, porque el Gobierno, y Izquierda Unida está dentro del Parlamento y del Gobierno y conoce perfectamente lo que está haciendo el Gobierno en esa dirección. Yo creo que esto tiene más que ver con un debate interno, con un momento álgido de la vida interna de Izquierda Unida, que tiene sus propios procesos, que yo quiero respetar absolutamente, que yo respeto y evidentemente también pido respeto, como es obvio, para que los procesos internos de las distintas formaciones, desde luego, no afecten a circunstancias o elementos que tienen que ver con el funcionamiento del Gobierno, porque la realidad del trabajo del Gobierno es un trabajo activo, con iniciativa política, coordinado, perfectamente engrasado, un Gobierno que trabaja con una tarea muy clara en función de lo que el Acuerdo por Andalucía firmamos las 2 organizaciones políticas, que tiene una traducción en el Parlamento de una coordinación total, que aprueban las leyes. Acabamos de aprobar, de pasar el debate de totalidad de los presupuestos de la comunidad autónoma. La ponencia de presupuestos se hizo también el martes, con plena coordinación de las 2 fuerzas políticas. En definitiva, esto se agota más en el ámbito interno de Izquierda Unida que en la realidad del día a día, ¿no? A mí me queda claro que el PSOE no está de acuerdo con esa comisión de investigación, por eso le pregunto si el hecho de que Izquierda Unida la pudiera presentar y se decidiera finalmente a presentarla, como ha amagado en varias ocasiones, ¿eso podría hacer peligrar el pacto de gobierno? Bueno, yo es que no sé si eso va a ocurrir. Pero es una posibilidad. Yo creo que si Izquierda Unida decide dar ese paso, Izquierda Unida evidentemente estará planteando claramente cuál es su posición con respecto al acuerdo de gobierno, ¿no? Pero yo creo que eso no está planteado, insisto, y forma más parte de los debates internos de Izquierda Unida que de la realidad del funcionamiento de un gobierno de coalición que funciona bien,
y que está respondiendo a lo que los ciudadanos de Andalucía, entiendo yo, esperan, que es lucha contra la situación económica, transparencia y apertura en la gestión y, desde luego, garantizar la consolidación del estado del bienestar en nuestra comunidad autónoma. Pero con esa transparencia no casa bien con ese recelo a crear una comisión de investigación. Es decir, ¿qué problema hay con crear una comisión de investigación si, como usted dice, el Gobierno está aportando toda la información que tiene? Porque las comisiones de investigación las carga el diablo. Y en este caso el diablo es un partido político, el Partido Popular, que no va a utilizar la comisión de investigación para conocer la verdad, sino para intentar montar un escenario político de manipulación, de falsedad, de desorientación, como intentó hacer con la comisión de investigación de los expedientes de regulación de empleo, para al final no ser capaz ni siquiera de respaldar el dictamen de esa comisión de investigación, ¿no? Yo creo que de esa comisión de investigación salimos todos muy decepcionados de la actitud con la que el Partido Popular afrontó esa tarea, ¿no? Aquello no sirvió para clarificar absolutamente nada, porque al Partido Popular no le importaba que se aclararan las cosas, sino vender un determinado discurso, por cierto, un discurso de frustración absoluta, una rabia absoluta, después de no haber conseguido el Gobierno de Andalucía tras las elecciones del año 2012, y toda la rabia, toda la frustración, toda la desesperación la volcó en una comisión de investigación que podía haber servido, pero que el Partido Popular manoseó, manipuló y terminó convirtiendo en un instrumento inútil. Y la sensación que tenemos es que aquí ocurriría exactamente lo mismo. Y como además el Gobierno está absolutamente comprometido con la transparencia, dando cuenta continuamente ante el Parlamento, dando cuenta ante la opinión pública de toda la información que tiene, solo con el límite de la Ley de Protección de Datos, solo con ese límite, en la que privados han visto comprometida su posición, o sea, su imagen, y que han exigido que no se viole la Ley de Protección de Datos a la hora de dar esa información. Es lo único que ha frenado esa actitud de dar cuenta, que ha llevado a algo histórico, como que la presidenta de la Junta de Andalucía diera la instrucción de que se colgara en la red todas las actas de todos los debates de la comisión de viceconsejeros, lo que se llaman consejillos, de los últimos años. Eso no tiene parangón en ningún territorio de España. Es decir, que el compromiso con la transparencia es absoluto. Lo que quiere hacer el Partido Popular no es un compromiso con la transparencia, es lío, montar un lío, porque al final no tienen otra estrategia que no sea lío en Bruselas o lío en el Parlamento de Andalucía, no tienen alternativa, no tienen un proyecto político, no han sido capaces de presentar una alternativa a los presupuestos de la comunidad autónoma, no tienen ni proyecto ni líder. Y como no tienen ni proyecto ni líder, tienen que acudir a este tipo de cosas. Yo creo que efectivamente la política tiene unas lógicas que no casan con el planteamiento ahora de poner a abrir en canal el Parlamento con una comisión de este tipo, ¿no? Por lo tanto, yo sí creo efectivamente que esto es una escaramuza de gabinete, ¿no? El plantear una discrepancia con Izquierda Unida, a quien es el mayor perjudicado de la ruptura del pacto en este momento, que provocara unas hipotéticas elecciones. Pero en el ámbito de las escaramuzas, es tan chocante para mí esto del debate que yo creo que es artificial en cierta medida, como la otra escaramuza esta de si está cuestionándose o no al secretario general del Partido Socialista, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué sentido tiene todo esto? Es decir, ¿su origen cuál es? Al final se monta todo un razonamiento sobre la base de una hipótesis que se basa en una opinión de alguien, ¿no? Bueno, yo creo que en la Villa y Corte hay una... ¿Esto qué lógica tiene, no? La lógica de muchas cosas que surgen de la nada en la Villa y Corte, y que de la que se da cuenta en determinados tertulias, o de la que se hacen eco determinados periodistas que tienen esa encomienda, que es dedicarse a un partido y tienen que sacar petróleo donde no lo hay, pero desde luego no conecta ni tiene nada que ver con la realidad de la posición de las federaciones del partido en toda España, que están con la dirección federal del partido, como no puede ser de otra manera. Y evidentemente entre esas federaciones lo está la Federación Andaluza, que como ya explicaba, los militantes del PSOE de Andalucía fueron decisivos
la victoria de Pedro Sánchez en su llegada a la Secretaría General y una vez que es secretario general del partido, la dirección del PSOE de Andalucía, como ha hecho siempre con todas las direcciones federales, va a estar apoyando, respaldando la iniciativa de la dirección federal del partido, porque forma parte de nuestro papel histórico en el seno del Partido Socialista, con una orientación muy clara a construir una alternativa de país desde la izquierda que recupere el gobierno de España con una orientación a las necesidades de los ciudadanos, a sacar a España del agujero en el que está en estos momentos, a ser una alternativa de gobierno, evidentemente. Yo creo que poco a poco eso se va conformando. Algunas encuestas que se han publicado este fin de semana lo han puesto en evidencia. En eso estamos para ganar las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo. En el caso de Andalucía, exclusivamente elecciones municipales, y contribuir con una victoria en Andalucía a la victoria del Partido Socialista en España y a preparar al partido en las mejores condiciones posibles para cuando llegue el momento de convocar a todos los ciudadanos españoles a las elecciones generales. Yo le quería preguntar sobre la reforma constitucional, pero permítame primero una reflexión previa. Hemos hablado mucho también del relevo generacional que se ha producido en todos los ámbitos de la política y incluso de la empresa española, la monarquía. Bueno, curiosamente fue quizás el primer lugar en el que se hizo fue en Andalucía, ¿no? Con usted y con Susana Díaz como cabezas visibles de ese cambio generacional que hizo el señor Griñán, ¿no? Pero mi reflexión va en otro sentido, ¿no? Tenemos la banca ha cambiado las grandes empresas, ha cambiado la monarquía, ha cambiado los líderes de los grandes partidos, salvo el del PP. ¿Esta generación no está ya preparada para demostrar a la ciudadanía que es capaz de liderar un proceso, como dice Aroca, reconstituyente, que sería, a mi juicio, muy sano para este país? Porque es que desde fuera no lo parece, señor Jiménez. No se ve el grado de capacidad de diálogo, de interlocución entre los grandes líderes para lograrlo. Yo creo que justo precisamente esa es la tarea histórica que tenemos esta generación, que tenemos la obligación y la responsabilidad de dar una respuesta al momento que está viviendo España. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que ha llegado el momento de refrescar el pacto social y el pacto político en España, apostando por un cambio profundo en la Constitución, por una actualización del pacto constitucional en nuestro país. Lo que pasa es que es verdad, un pacto constitucional antes de nada es un pacto. Y ese pacto, esa mesa es la que hay que poner. Pero hay una realidad también, esa mesa tiene que ponerla quien tiene más responsabilidad en este momento, que es el Gobierno, que es el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno no puede despachar con esa actitud absolutamente despectiva que lo ha hecho la propuesta de reforma constitucional que el secretario general del Partido Socialista le ha planteado. No puede hacerlo, no debe hacerlo. Está en juego el futuro de España en términos institucionales, en términos políticos, en términos sociales, porque ha llegado el momento de refrescar ese pacto. Han pasado 40 años, yo no tuve posibilidad de votar la Constitución, muchos de los que estamos aquí no pudimos hacerlo, no sé si Carlos... Yo sí. Carlos, yo tengo una edad... Le cogió por poco. Justito, fue muy justo. Y pudo votar la norteamericana. La mayoría de los ciudadanos españoles... Creo que el 60% salió el otro de una no pudieron hacerlo. Y hay que volver a establecer un nuevo vínculo fuerte entre España y los españoles, y la manera de hacerlo es a través de una nueva Constitución. Mario Jiménez, portavoz parlamentario del PSOE andaluz. Ha sido un placer contar con usted en A por Todas, aquí en 8 Andalucía. Mucha suerte, buenas noches. Muchas gracias. Venga, volvemos dentro de 4 minutos de publicidad y analizamos con Elena Manzano, con Raúl Limón, con Rosa Yacer y con Carlos Rosado la actualidad de hoy, miércoles en Andalucía. Seguimos ahora en 8 Andalucía, en A por Todas, en la tertulia, en compañía de Elena Manzano, de Raúl Limón, de Rosa Yacer y de Carlos Rosado. Con los 4 analizamos la actualidad que pasa sin lugar a dudas por la reunión que ha habido esta tarde en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La ministra Fátima Báñez ha presentado a las distintas comunidades autónomas un plan especial de empleo para parados de larga duración. La reacción de la Junta ha sido muy negativa. Por un lado, consideran que este plan es insuficiente, no va a llegar a la gente que es necesaria, al número que sería necesario, dada la crisis actual y el elevado número de parados de larga duración que sufre no solo Andalucía, sino el conjunto de España. Por otra parte, consideran que de nuevo el Ministerio niega a Andalucía un plan para nuestra comunidad y luego expresa su sorpresa
porque ahora el Gobierno central apueste por políticas activas de empleo que ha venido recortando sistemáticamente los 3 últimos años, aduciendo que esas políticas eran ineficaces, no servían para crear empleo en Andalucía. A ver, ¿dónde ponéis el acento? Raúl, empiezo contigo. A ver, yo creo que el propio consejero ha rectificado un poco a la salida de la reunión y ha terminado valorándola ha dicho un bienvenido sea, y yo creo que estoy más de acuerdo con esa reacción segunda que con la primera. Es decir, criticable que se haya esperado a tener los niveles que tenemos de desempleo, criticable que se ponga en marcha en plena pre-campaña electoral, pero bienvenido sea, es que la situación no admite muchas demoras. Entonces, cualquier plan que venga de donde venga, a mí me parece correcto. Y en este caso, bueno, entra en un colectivo muy complicado, que es el de larga duración con cargas familiares. O sea que no le puedo poner la pega electoral a un plan de estas características. Y ya después se puede hablar de la tardanza o la negativa permanente a autorizar un plan de empleo para Andalucía. Pero no le pongo pegas. Yo estoy de acuerdo contigo, hay 2 niveles de crítica. Uno es el análisis de la bondad o no de las políticas de empleo activas para generar empleo en una situación con la que estamos, que eso parece que estamos todos de acuerdo en que sí es bueno. Entonces, desde ese punto de vista, me sumo a lo que ha dicho el consejero, acaba de decir, bienvenido sea, y otra cosa son las formas. Todos hemos escuchado a la ministra Bañez decir que no que era más útil la Virgen del Rocío que las políticas activas de empleo, pero chispa más o menos. Ella ha renegado públicamente en varias ocasiones, el ministro Montoro, el ministro de Guindo, y hombre, bienvenido sea, pero creo que la ciudadanía debe de ser también